Y como siempre, estoy obsesionada con esta mujer, con la Miss Paranoid. Y de un juego que a mí no me gustó nada, como tal. Quiero ver su punto de vista psicológico. Cómo analiza psicológicamente el entorno para ver si de verdad tienen una buena base para una peli de terror, pero luego lo hicieron una cutre. Para mí, no me gustó mucho. La mente de las variantes en Outlast, análisis psicológico. Outlast está lleno de gente enferma. Sí, no me digas, eso lo sé. ¿Qué es lo que tienen realmente? Hoy vamos a analizar algunos de los pacientes. Pacientes, todos estos son pacientes y creo que este es el cura de mierda aquel, ¿no? Y sí, todos estos son pacientes del psiquiátrico, horrible. Del primer juego. Desde la psicología, intentaré explicarles por qué se comportan así, vale, y hasta sus posibles diagnósticos con la poca información que nos proporciona el juego. Ojito, porque... Muy poquita información proporciona el juego, ¿eh? No, casi nada. Nos las pasamos escondidos, iluminando por la grabadora de una cámara, estar pendientes si tenemos las pilas suficientes y esconderse. Posibles diagnósticos con la poca información que nos proporciona el juego. Ojito, porque al final hablaré de lo que yo pienso son los más peligrosos. Vale. Me encanta venirse con una cámara. La gran mayoría de los personajes que veremos en este video presentan en mayor o menor grado características de algún trastorno psicótico. Ojo. Esto significa que han perdido el contacto con la realidad y suelen presentar delirios, eso ya lo sé, falsas pero firmemente sostenidas, o alucinaciones, percepciones sin un estímulo real, como ver u oír cosas que no existen. Aunque la esquizofrenia es la más conocida en los trastornos psicóticos, hay bastantes más, como el esquizoafectivo o el delirante. Cada uno tiene criterios muy específicos relacionados con duración, intensidad y contexto, y como no tenemos suficiente información... La verdad es que sí, hay muchos trastornos y no lo sabemos, señores. Esquizofrenia y psicótico no son lo único, ¿vale? Hay mucho más. Relacionados con duración, intensidad y contexto, y como no tenemos suficiente información para diferenciarlos con precisión, el enfoque va a ser más general. Vale. Lo relevante es que en el universo de Outlast muchos personajes viven una realidad propia completamente desconectada del mundo exterior. Ya, no me digas. El cura que no lo cuentas, ¿no? Vale. Esta iniciativa, financiada por la corporación Murkoff, tenía como objetivo desarrollar una forma de manipulación biotecnológica basada en nanotecnología y sugestión. Este es un experimento de una referencia a test predictivo. Eso es la práctica clínica y algo cuestionable hoy en día, hostia. Psicogestión biotecnológica basada en nanotecnología y sugestión psicológica. Todo esto por medio de un sueño lúcido. El sueño lúcido es un estado alterado de conciencia en el que una persona es consciente que está soñando y puede, en algunos casos, controlar el contenido del sueño. ¿Esto no pasa en Devil Within? Pero no en un sueño, sino todo lo que pasa en tu mente. Y eres capaz de controlar el contenido de tu mente. Parece, ¿no? Bueno, será distinto, pero parece el mismo concepto. Está soñando y puede, en algunos casos, controlar el contenido del sueño. La idea del proyecto Walrider era de crear un enjambre de nanobots controlado por la mente de un paciente que por medio de sus sueños lúcidos manipula dicho enjambre. Este experimento violó toda ética médica imaginable y además rompió por completo la psique de la mayoría de los internos involucrados. Eso lo estropeó. Que ya de por sí estaban bastante afectados. Todos usados como conejillos de indias dentro de Mount Massive Asylum. Como dato curioso, aunque en el juego se le llama Mount Massive Asylum, el término asylum o asilo ha caído en desuso desde mediados del siglo XX debido a su carga estigmatizante. ¿En serio? ¿En serio? O sea, que ha perdido mucho protagonismo, mucha fuerza, ¿no? Yo me quedé despierta hasta que veas el siguiente vídeo. Ah, vale. Ya sé cuál es. Debido a su carga estigmatizante. En la actualidad, el término correcto sería hospital psiquiátrico. Mount Massive, sin embargo, claramente pertenece a la vieja escuela, operando más como un asylum en el peor sentido del término. En fin, estudios clínicos muestran que los sueños lúcidos son más frecuentes en personas con trastornos psicóticos. Pero lejos de ser una ventaja, esto puede empeorar la desconexión con la realidad. O sea,
que para alcanzar ese estado alterado de conciencia que tanto necesitan para su experimento, estaban en el lugar correcto. Un lugar donde ya había muchas personas vulnerables mentalmente. Aunque curiosamente, el sujeto que resultó más compatible fue una persona que no tenía antecedentes de ningún trastorno. O sea, Billy Hope. El Dr. Rudolf Wernicke, creador del proceso, señaló explícitamente que la máquina morfogénica solo podría funcionar en personas que hubieran visto suficientes horrores. Esto sí lo vimos, que el director del propio psiquiátrico era el que era más compatible y no estaba loco. Era el que manejaba todo. Esto sí es cierto, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras no hay mucha información del juego. Por esta razón, los científicos de Murkoff sometieron a los pacientes a una serie de maltratos, torturas y situaciones inimaginables destinadas a fracturar todavía más su estabilidad mental. Aquellos que no murieron durante estas pruebas se convirtieron en variantes. Humanos profundamente trastornados, deformados y en muchos casos extremadamente violentos. No todos los que voy a mencionar aquí son variantes, pero sí la mayoría. Este es el mayor ejemplo. Este es el que nos aterró del principio del juego. Chris Walker es quizá la imagen más icónica de Outlast. Literal es el güey que sale en la portada del juego. Es un señor de 2 metros de altura que antes de convertirse... Me encanta que sea una regla de unicornio. En la violenta y monstruosa variante que conocemos, era un veterano que sirvió en Afganistán. A consecuencia, presenta trastorno por estrés postraumático. Pobre. El trastorno por estrés postraumático es una condición psicológica causada por la exposición a eventos altamente traumáticos, como guerras, ataques violentos o accidentes graves. Quienes lo padecen suelen revivir intensamente estos eventos, sufriendo episodios frecuentes de ansiedad, pesadillas, flashbacks y respuestas extremas de estrés ante situaciones aparentemente normales. Estos Walker son males. Fue contratado por Murkoff como guardia de seguridad en la clínica de psicoterapia Spindletop, donde atendían a veteranos de guerra con estrés postraumático bajo la excusa de beneficencia. Por orden de Murkoff, Walker grababa en secreto todas las sesiones sin que lo supieran ni el terapeuta ni los pacientes. ¿En serio? Los métodos usados en esta clínica los describe el Dr. Claymore como una terapia experimental, que consistía en revivir y diseccionar el evento traumático hasta la supuesta desensibilización. Probablemente estaban haciendo referencia a la terapia de exposición, pero mal ejecutada, y luego se pasaron a terapia de sueño e hipnosis, que es menos recomendable todavía, porque puede empeorar los síntomas psicóticos, modificar la memoria y pues no hay evidencia científica sólida de que respalde su uso en este contexto. Y pues claro, si el vato ya traía trastorno por estrés postraumático y lo exponen constantemente a terapias dirigidas a eso y que... Terapia ejecutada. Yo creo que esto va a salir mal. Porque siento que al final de todo esto nos vamos a encontrar con un problema. Por estrés postraumático y lo exponen constantemente a terapias dirigidas a eso y que aparte parece que no tienen muy buen fundamento y aparte sin supervisión, pues todo eso se desarrolla. Y acá tuvo el peor desenlace. En lo que yo pensaría fue un brote psicótico bastante fuerte, Walker asesinó totalmente a varios empleados. ¿Se dieron cuenta que iba a decir asesinó y se le entrecortó ahí el micro? Creo que se lo silenció por ahí. ¿O lo recortó a posta? Walker asesinó totalmente. ¿Ve? Se quedó callada. No puedo decir asesinor. Creo que es por temas de esto. Si me pasa algo así con este vídeo, también recorten esta parte. Varios empleados, decapitándolos y conservando sus... ¡A los pacientes! Bueno, esto claro, sí, esto va en un cómic, ¿eh? Ni siquiera. O sea, para explicarnos todo esto se basa en un cómic, ¿no? Totalmente a varios empleados, decapitándolos y conservando sus cabezas como trofeos personales. ¡Joder! Un comportamiento Sí, esto lo vimos en los estantes. Que, según la teoría de trophy taking, refuerza en el asesino la ilusión de poder y funciona como recordatorio tangible de la víctima. ¿Qué coño? Para ocultar este incidente, Murkoff inculpó a otro interno y aprovechó la oportunidad para someter a Walker a las pruebas del proyecto Walrider. En Mount Massive, en solo 2 meses, Chris se convirtió en un monstruo a causa de lo terriblemente traumático que es el proyecto Walrider. ¿Y cómo se convierte en un monstruo solo por psicológico? O sea, tu cerebro de verdad estimula todo lo... Bueno, yo sé que da la orden y demás, pero de verdad lo estimula hasta tener
un cuerpo como este monstruoso. Con un monstruo. A causa de lo El poder de la terriblemente mente, traumático que es el proyecto Walrider, todo lo que ya traía se disparó aún más, a niveles incalculables, y además desarrolló más delirios. Dios. Para él, la mutilación autoinfligida de su rostro representaba una forma de ver más allá. O que en el cómic vemos que los agentes Paul y Pauline describen que aún duerme con su cerdito de peluche al que llama Little Pig, lo que nos dice que tenía mucho apego a ese muñequito de su infancia y que luego llama así a Miles Upshur cuando lo persigue, como si a ratos pensara que solo está buscando su juguete. Claro, con razón nos llamaban Little Pig, es verdad. Es verdad que nos llamaba. Cuando lo persigue, como si a ratos pensara que solo está buscando su juguete. En los reportes del juego también se menciona una fijación maníaca con los protocolos de seguridad militar, un término que alude a episodios maníacos de trastorno bipolar. Joder. No obstante, considerando su historial clínico, para mí resulta más adecuado describirlo como una obsesión delirante, donde se aferra a una antigua identidad como si aún cumpliera una misión de seguridad. Joder. Vale. El padre Martin el cura de mierda. Buah, me cae más mal. Grogor, ¿qué tal? ¿Cómo está mi guapo orco favorito? He leído sobre gente que parece más baja o más alta cuando tienen el tema del trastorno de las múltiples personalidades. ¿En serio? Yo no sabía eso, o sea, yo sabía que la mente controla tu cuerpo y tu salud y demás, pero no sabía que llegaba a un punto en el que te podías hacer monstruosamente gigante, o como tú me estás explicando, que parece más baja, más alta. Ay, gracias por esa promo, te lo iba a pedir. Estuviste jugando, es verdad, al Hollow Leaf la última vez. Martin Archambault. Este cura me cayó fatal, pero fatal, de verdad, yo no puedo. Martin Archambault estaba loco es queriéndose... un paciente de Mount Massive que se Yo o sea, se creía un mesías o algo así, ¿sabes? presenta vestido y comportándose como un sacerdote, con hábitos rituales y lenguaje litúrgico, aunque no existe registro de formación clerical real. Así que podría ser esto también parte de sus delirios, no lo sabemos. En los reportes del juego se indica que padece trastorno esquizoafectivo. Joder. Un diagnóstico que combina síntomas de esquizofrenia, delirios y alucinaciones con alteraciones del estado de ánimo. Esto se traduce en ciclos de profunda tristeza y aislamiento, seguidos de fases de irritabilidad, mucha actividad y sensación de grandeza. Para gestionar su inestabilidad emocional, Archambault participaba en terapia de arte, una técnica descrita por Malchiodi que utiliza la creación artística para expresar emociones difíciles de verbalizar y reducir la tensión interna. Y según documentos, esto mantenía al padre, Martin, bastante tranquilito. Mira. Pero cancelaron ese programa y ahora sus ideas delirantes Joder. de un llamado del... Joder, mira que estropear lo bueno. Primero fracasaron con el primero, con el de la portada del juego, y ahora la están liando con este. Es que no aprendieron de verdad. No aprenden ese psiquiátrico. Y ahora sus ideas delirantes. No aprenden psiquiátrico, de verdad. No aprenden nada de todo lo que están experimentando con sus pacientes. Y según documentos, esto mantenía al padre, Martin, bastante tranquilito. Pero cancelaron ese programa y ahora sus ideas delirantes de un llamado del más allá se han incrementado mucho. Entonces, a raíz de que ya no puede pintar, su mente se enfocó totalmente a ver al Walrider como una entidad divina y él es el profeta. Siente que debe revelar al mundo a esta criatura. Incluso ha atraído a seguidores. ¿Qué tiene sentido? Porque el ambiente y contexto en el que están, muchos han de ser altamente sugestionables. Y considera a Miles Upshur como su apóstol. Hasta le pide a los gemelos que no le hagan daño porque él será testigo y portador de su mensaje. Su idea más extrema consistió en crucificarse y prenderse fuego para que Miles presencie su resurrección, un camino al cielo. Aunque obviamente no sobrevive a este acto. Obviamente. A los gemelos. De estos dos internos sabemos poco.
Red Barrels confirmó que están inspirados en una fotografía real tomada en Sudáfrica de los gemelos Dressy y Casey, quienes tenían discapacidad intelectual y vivían bajo cuidado institucional. Wow. En mi opinión, lo único que tomaron de ellos fue la apariencia, porque en el juego los gemelos tienen un vocabulario desarrollado. Alex Bacó 2 quiere Cógete que le dos regales cartitas. 2 cofres. Que le agreguen 2 cofres, por favor. Tomaron de ellos fue Ale, la ¿qué apariencia, tal, guapo? porque en el juego los gemelos tienen un vocabulario desarrollado, congruente, tienen muy buen control de sus habilidades motoras y hasta usan sarcasmo. Curiosamente obedecen los deseos del padre Martin y por eso no le hacen daño a nuestro protagonista, hasta que luego sí lo intentan. Ya. Sus diálogos no dan señales de psicosis, al menos no una muy evidente, pero sí muestran un deseo de violentar a Miles bastante aterrador. Son características altamente sádicas, pero no nos dan suficiente información de si es sadismo inclinado a lo sexual o solamente a causar dolor físico. El sadismo es la obtención de placer al infligir dolor físico y psicológico a otros. Aunque no existe un diagnóstico formal en el DSM-5, varios autores lo asocian al espectro del trastorno antisocial de la personalidad, pues comparten la falta de empatía y la explotación de víctimas para gratificación personal. El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por un patrón de desprecio hacia los derechos de los demás, impulsividad constante y ausencia de remordimientos. Ojo, como ya lo expliqué muchas veces en muchos videos, no todos... Estos no los he visto porque son juegos que no he jugado. Este creo que es el del Billy, el del colegio, aquel famoso del niño gamberro. Y creo que este es Maud o algo así, juegos de Play 2 que no he jugado aún tampoco. Por eso no los hemos visto. Eso los quiero jugar. Tampoco los he jugado, pues sería buen momento. ¡Ah, guapo! Mira que te pasé en Telegram. No he mirado Telegram hoy. No he mirado Telegram. Déjame verlo un one moment. Oh, a ver. Oh, coño, estaba... ¡Oh! ¡Es el cerdito valiente! Espérate un momento. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué guay el gorro! Ese es un gorro del cerdito valiente de Shin-Chan. Más aún lo recomiendo si eres muy sensible. Nah, que vaya, he visto la saga Saw. Y la última peli que vi es también desagradable. Cortabas más de un miembro por ahí, te mutilaban, te aplastaban, Dios mío. ¡Ah! ¡Horrible! 3 en AliExpress. En serio, pásame el enlace. ¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo? Si el Mahón en su día salió en las noticias y... ¡Hostia! Yo quiero ver eso, ¿eh? Gran película la primera, o sea, esa gran película. La primera y la segunda me gustaron más. Luego la tercera y luego a partir de la cuarta me pareció más flojo la saga, aunque luego le buscan sentido. El sexto y el séptima entrega te explican más y tal. Imagina la peli de Saw, pero el doble. Bah, ya me gusta. Ya me gusta. Vale, espérense. Déjenme... O sea, lo de los gemelos, aunque no tengan un documento, según por cómo se comportan, tienen ese trastorno del placer y el daño físico, antisocial de la personalidad, falta obviamente de empatía por las víctimas por las que van, explotación y graficación personal, ausencia del remordimiento. Ojo, como ya lo expliqué mucho. Agüita, ¿eh? 2 gemelos. Yo pensé que simplemente seguía las órdenes del cura y luego cuando el cura murió pensé que iban a por mí por eso, pero no. Es que realmente disfrutan de hacer daño a otros, literal. Lo único bueno de la séptima película fue el desenlace que hicieron jugando personajes. Sí, ese también me gustó, ¿eh? Yo se nota que te lo has visto, ¿eh? Impulsividad constante y ausencia de remordimientos. Ojo, como ya lo expliqué muchas veces en muchos videos, no todos los que tienen conductas antisociales son violentos ni asesinos seriales, pero sí suelen ser muy conflictivos y como el 40% de la gente encarcelada puede tener estas características sin haber eliminado a nadie en su vida. Agüita. Ay, gracias, Ale. Ambos tienen una cicatriz en el costado derecho e izquierdo a la misma altura
O sea que al nacer estaban unidos por una parte del cuerpo. ¿Qué Esto dice? no pasa seguido. Los gemelos siameses ocurren en aproximadamente uno entre cada 50.000 a 60.000 nacimientos y la mayoría no sobrevive mucho tiempo tras el parto. Y si a eso le sumamos los rasgos antisociales, los vuelve todavía más atípicos. Solo entre el 1 y 4% de la población general cumple criterios clínicos para ese trastorno. ¡Agüita! Así que estos señores son raros entre los raros. Joder. Pero rarísimos, ¿eh? Buah, he quedado flipando con lo de los gemelos. Solo el primer minuto mala discreción. Ah, vale, luego lo vemos. Ya te pasa además de tela buena y calidad. También está el de Nevado. Buah, los miro. Le he hecho un ojo. Y hace poco, mira, que pedí en el Express fundas para teléfono. Vi las 7 pelis y yo, las 7... Eso sí, no las vi seguidas, sino según el pasar del tiempo, porque si no es desagradable. Frank Manera se llamaba. Frank Manera es uno de los personajes más inquietantes de Outlast. Lo primero que asumimos en base a lo que dice el reporte sobre él es que Frank ya venía con antecedentes de atracción a la carne humana antes de llegar a Mount Canibalismo. Massive. Frank bajó más de 70 kilos. Se negó a comer porque solo aceptaba carne humana. ¿Qué dice? Tuvo que ser alimentado por la fuerza. Aquí ya podemos hablar de una alteración de la conducta alimentaria profundamente ligada a una psicosis. Para él, la comida tradicional dejó de satisfacerlo. Durante las terapias hipnóticas del proyecto Walrider, se documenta que no reaccionaba ante ningún estímulo, excepto aquellos relacionados a sus gustos culinarios tan peculiares. ¿Qué dice? Pero también se activaba ante conceptos de soledad y traición. Y esto es clave porque además de estas tendencias de comerse al prójimo, emocionalmente está fijado en el abandono. Alguna experiencia de traición o pérdida afectiva tan fuerte que parece ser su único registro emocional accesible. Frank tampoco permite ningún tipo de higiene personal. En el mismo reporte del juego mencionan un diálogo que... De hecho, creo que Frank está todo el rato desnudo y ensangrentado solo por las víctimas y por su apetito voraz por la carne humana. O sea, creo que ropa no tiene, literal. Lo que pasa es que está censurado por la oscuridad. Yo también de seguido no las vi ya. Yo casi no tengo recuerdos de Saw, solo recuerdo Saw 3D porque salía Chester Bennington. Hostias, que pez descanse. Que parece que sí es verdad, gran actorazo, ¿eh? Higiene personal. Está guay. En el mismo reporte del juego mencionan un diálogo que él mismo dice: si no puedo participar, no puedo compartir. Y esta frase, aunque es muy ambigua, a mí me da la sensación de que para él la suciedad, su piel, su vello facial, su olor, se vuelve parte de él, de su identidad. Algo que no es compartible, no entregable, si él no recibe algo del cuerpo del otro. Otro detalle es que tiene tatuajes comúnmente asociados a grupos supremacistas blancos. Esto no necesariamente significa... No leí, estaba fijándome los tatuajes. Más bien como Viva USA, pero para cambiar ambas cosas siento que he firmado mi argumento. Asociados a grupos supremacistas blancos. Esto no necesariamente significa que tenga esa ideología discriminatoria, pero puede reafirmar la tendencia a deshumanizar. En psicología, la deshumanización es el proceso mediante el cual una persona o grupo deja de percibir a otros como humanos que tienen emociones, derechos o dignidad. Él ve a las personas como simple carne, no como humanos. Frank no muestra signos de remordimiento ni conflicto interno. Lo que alguna vez lo rompió, ese abandono o traición original que nos sugieren los documentos, parece haber moldeado su percepción del mundo. Quizá encontró en uno de estos grupos discriminatorios o en el consumo de su misma especie algo que llenaba su vacío, algo que lo hacía sentir pleno, tal vez menos solo. ¡Ey, esto me suena familiar! ¿Podríamos hablar de un trastorno psicótico? No recuerdo el nombre de este chaval. Que creo que salió incluso una serie de Netflix, creo que fue, o una peli, no me acuerdo. Pero sí que jugaba con la vida humana, no veía a los humanos como humanos, se sentía vacío y gracias a ese acto de canibalismo se sentía pleno. Sí, era una movida muy rara, igual, ¿eh? Es verdad, la situación es igual. Suena familiar. Podríamos hablar de un trastorno psicótico con posibles elementos parafílicos por la posible vinculación sexual al acto de consumir carne
Esto basado en algunos de sus diálogos, pero pues no está 100% confirmado. También rasgos antisociales severos y una distorsión total de la identidad y el cuerpo. Joder. Ah, ¿qué va este? El de Eddie. Eddie Gluskin Pero sí, es Fer, guapo. sin duda uno de los personajes que despiertan mayor curiosidad mórbida. Probablemente estás en este video por él, y precisamente es porque conocemos más de su oscuro pasado Sí, y de este es el que más encontrábamos documentos y cosillas. sus motivaciones. Desde su infancia, donde sufrió abuso por parte de su tío y su padre, esto de alguna forma deformó su visión del amor, de la familia tradicional, de la mujer. Eddie llegó a Mount Massive con antecedentes claros de asesinato, específicamente a mujeres, lo que a mí me suena a que ya era un asesino serial. Por definición, un asesino serial comete 3 o más asesinatos con periodos de Se dan cuenta que censuran las palabras, ¿no? A pesar de que estaba aquí leído el texto por YouTube. Yo creo que lo hace por Por YouTube. definición, un asesino serial comete 3 o Me más falla el sonido. asesinatos con periodos de enfriamiento entre ellos, y lo motiva una gratificación psicológica. En los documentos se menciona que le muestran fotografías y pruebas de lo que ha hecho, y esto sugiere que sus crímenes no fueron producto de un arrebato, sino parte de una conducta sistemática, lo cual encaja con la definición. Otro punto importante que también encontramos en los documentos es que él niega constantemente todo, rechaza que las víctimas de las fotos estén muertas y tampoco reconoce los abusos que sufrió. Se inventa otra infancia, comparándola con la serie Leave It to Beaver, una comedia familiar de los 50 con una imagen perfecta de la familia americana de ese entonces. Eddie se refugia en una versión alternativa de lo que él piensa debió haber sido su vida, segura, estructurada y llena de afecto. Para él, este tipo de mundo se convierte en un escape mental frente a todo lo que vivió. También intenta convencer a los científicos de que tiene una conexión especial con el Walrider, que puede escucharlo y comunicarse con él, pero los informes indican que todo es mentira. Tal vez cree que si logra engañarlos, lo tratarán mejor. Puede que en su mente eso sea una estrategia aprendida desde la infancia. No hay mucho contexto, pero el amor que recibía pudo estar condicionado. Y de ahí el decir lo que los demás quieren oír, tanto para recibir algún tipo de afecto o atención, como para evitar cosas peores. Pero eso, claro, es solo una hipótesis. Una vez todo se sale de control en Mount Massive, Eddie desarrolló un macabro proceso en el que creaba a sus víctimas femeninas. Hacía cosas que no voy a mencionar y tienen que ver con hacer modificaciones allá abajito, con cuerpos masculinos. Sí, se ve con todo. La intención de... Gracias, cariño, por censurar esa parte porque es desagradable. Yo cuando jugué al juego yo dije, no puede ser. O sea, ¿cómo es posible? Sí, o sea, con las mujeres hacía esto. Allá abajito, con cuerpos masculinos, con la intención de que estos cuerpos cargaran con sus engendros. En una de las notas, Miles deja una observación. A ver, en el sentido literal de que les abría el agujero ahí abajo y le quería meter la salchicha y engendrar hijitos. En una de las notas, Miles deja una observación que tiene bastante sentido. Eddie no crea mujeres para formar una familia perfecta a la cual proteger, sino para seguir teniendo víctimas y seguir matando. Es una fantasía retorcida de poder y dominio disfrazada de ideal romántico. No hay, o al menos yo no encontré, registros que nos digan por qué la obsesión con las mujeres. Algo en su pasado detonó eso. Tiene que ver tanto con la violencia sexual que vivió por parte de su padre y su tío, y la relación o no relación con sus figuras de cuidado femeninas. O sea, bien puede ser un aprendizaje que ya viene desde lo retorcido de la mente de su figura paterna hacia las mujeres, o bien puede que directamente haya ocurrido con alguna figura de autoridad femenina. No podemos saberlo. Otra cosa interesante es cómo, al principio, Eddie intenta presentarse como encantador, pero no más en su mente, porque todo lo que dice es espantosamente creepy. Te habla con dulzura, promete cosas bonitas, según él, hasta que lo mandas tanto al averno que su expresión verbal se vuelve violenta y misógina.
Esta dinámica de te trato bien, pero si me rechazas te culparé y seré violento, que aunque está mostrada a niveles súper extremos, para mí no deja de ser una crítica incómoda hacia ciertos patrones de violencia que se ven normalizados por algunas personas en otros contextos. Eddie muy seguramente tiene trastorno antisocial de la personalidad, haciendo comorbilidad con psicosis e incluso estrés postraumático. Joder. Como pueden ser dos, pueden ser las tres. Pero una persona con Agüita. estas características no puede reintegrarse a la sociedad. Importante aclarar, tener un trastorno psicótico no vuelve a alguien agresivo, No, pero normalmente varios no. estudios muestran que cuando hay comorbilidad entre psicosis y trastorno antisocial, el riesgo de violencia aumenta drásticamente. 8 En veces más. ¡Ostras! 8 veces más. Esto ya no es psicótico, esto ya es ser asesino mentalmente y puede palmar todo el mundo. antisocial, el riesgo de violencia aumenta drásticamente. Mucho En más. estos casos, la desconexión con la realidad y la ausencia de empatía se fusionan, creando perfiles extremadamente peligrosos, como Eddie. Joder. Yo de mal rollero guay el Richard. El Dr. Richard Trager era realmente una figura importante en Mount Massive. Era el Business Development Manager del hospital. Fue investigado después de que la líder de IT enviara un correo anónimo a recursos humanos alertando sobre graves negligencias. Me encanta que tenga que analizar a todos estos, a todos estos psicópatas malnacidos, a todos estos que están aquí, a todos estos pacientes a través de un cómic. Porque si es por el juego solo, yo creo que no saca mucho, la verdad. Enviará un correo anónimo a recursos humanos alertando sobre graves negligencias de seguridad derivadas de recortes presupuestarios. Al indagar, descubrieron que él mismo había ordenado los ajustes y además que había embarazado a la supervisora. ¿No? Para proteger los intereses de la compañía, Paul Marion y Pauline Glick llegaron a un acuerdo para obtener el silencio de la afectada. Pero acá pasa algo interesantísimo, porque llega Trager y, obsesionado con cuidar su reputación, reaccionó atacando violentamente a la empleada Dios. para demostrar que el bebé no era suyo. Y acá hay dos cosas. Vio más viable el cometer un asesinato, que bueno que no lo logró, que hacerse responsable de sus mañas. ¿Acaso sintió que podría salirse con la suya? Joder. Eso huele a narcisista. Ah, y aparte, el tipo tiene antecedentes de drogar mujeres para abusar de ellas. Yo, tu narcisismo no creí que llegarían tan lejos, ¿eh? La mayoría de Laura viene de los cómics de región médico del juego, saber psicología. Joder, loco. O sea, odio que en el juego no te expliquen tanto. ¿Sintió que podría salirse con la suya? Eso huele a narcisista. Pero demasiado, yo no pensé que un narcisista podía llegar tan lejos, ¿eh? Ah, y aparte, el tipo tiene antecedentes de drogar mujeres para abusar de ellas. Ahora, punto 2. Ese bebé no existe. Es ahí donde se revela que los experimentos estaban afectando a las mujeres y haciendo que el 33%... No estaba embarazada la tía entonces. Ahora, punto 2. Ese bebé no existe. Es Y también vemos por qué se quedó pelón. Ah, claro, porque se le atascó aquí. Se quedó medio calvo aquí. Yo, pero de verdad, no... ahí donde... Es raro que de un juego de terror explicar las cosas... Es raro en un juego de terror, pero normalmente si quieren que te expliquen todo, vale, en documentos y tal, pero claro, los documentos deberían de explicarte lo que está pasando. No te tienes que ir a externo de un juego, un cómic o algo, para que te expliquen. Embarazo psicológico. se revela que los experimentos estaban afectando a las mujeres y haciendo que el 33% de la fuerza laboral femenina tuviera embarazos psicológicos. Dios. Y esto simplemente por estar trabajando en el edificio. Y por supuesto Trager sabía de esto y lo Joder. estaba escondiendo junto con su amiguito Jeremy Blair. Tras este incidente, Hijo de puta. Murkoff lo internó y lo incorporó al proyecto Walrider como sujeto de estudio porque en Murkoff nada se desperdicia. Y acá hay dos cosas que tenemos que explicar. El trastorno narcisista de la personalidad es lo que yo pienso que presenta este tipo. Este trastorno
trastorno es un patrón marcado de grandiosidad, necesidad excesiva de admiración, marcada falta de empatía, relaciones explotativas y sentir que las reglas no aplican igual a él. Claramente nos faltaría más contexto. Vamos, alguien con un ego enorme que se cree superior a todo lo demás y sobre todo el creerse lo de necesidad de excesiva de admiración por todo y también aplicar la sexualización con las mujeres. Es horrible ser narcisista, pero no creía que ser narcisista también podría llegar a matar a alguien, ¿eh? Por algo aún solo hay varones, hostias, no había caído. Fui a comer, ¿qué tal vídeo de Mispi? Muy bueno, es muy bueno estos vídeos, ¿eh? Aunque eso suena a putas. Por ejemplo, en el caso de Witch House, si quieres más contexto del antagonista, sí, hay que leer el manga, pero eso me da, la verdad es que sí. Aunque en modo difícil también se ven más cosas. Me jugaré el modo difícil a ver qué pasa. Excesiva de admiración, marcada falta de empatía, relaciones explotativas. Esta no es explotativa, que las es por las mujeres. No aplican igual a él. Claramente nos faltaría más contexto, pero definitivamente no me sorprendería para nada que Trager esté presentando algo así. Es más, muy seguramente el proyecto Walrider pudo haber afectado desde antes. Si las mujeres tuvieron problemas psicosomáticos, algunos otros como Trager pudieron exacerbar mañitas que ya tenían pero no estaban tan desarrolladas. Otro concepto relevante es el embarazo psicológico, una condición en la que la persona desarrolla síntomas físicos típicos de gestación sin que exista realmente un feto. Esto se enlaza con la psicosomatización, un fenómeno mediante el cual el estrés o los conflictos emocionales se manifiestan en síntomas físicos. La mente genera señales corporales reales, como dolores de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos o incluso úlceras, sin causa orgánica evidente, ilustrando cómo las emociones afectan directamente al cuerpo. Volviendo con el doctor. En el hospital, la participación de Trager en los experimentos del proyecto Walrider elevó sus tendencias agresivas a niveles extremos. Ya no bastaba con abusar, manipular, usar su poder y pisotear a la gente con tal de ganar él. Comenzó a canalizar su ego a través de actos de violencia física y agresión desmedida. Ahora colecciona partes de cuerpos como trofeos, creyéndose un cirujano supremo y describiendo con orgullo cómo funciona el negocio. Cuando ya hemos visto que no es un doctor realmente, es que no tiene ni idea de esto, sino era un corporativo, era un CEO, por así decirlo, o sea, está fatal. Creyéndose un cirujano supremo y describiendo con orgullo cómo funciona el negocio. Y si vemos los diálogos de Rick Trager en el tráiler para Xbox One del juego, bueno, nos dice muchas cosas. You wanna know the mistake you're making? Here, buddy. You think you're gonna find the truth. Mira, está viendo You think tráiler. you'll uncover something, and everything will just fall into place. I hate to be the one to break the bad news. But even when you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to say what the truth is. Then what happens when all the money's gone? When everything is based on debt, on credit. It's faith. Money is a matter of faith. Este monólogo, además de sentirse que rompe la cuarta pared con este video porque justamente estamos intentando entender qué pedo, pues es profundamente crudo, en el sentido de que no importa que entiendas esas cosas. La otra mitad de la realidad es que el control económico no solo impone decisiones, sino también realidades. Trager lo expresa desde su delirio megalómano con bisturí en mano, mientras que Blair lo ejecuta desde la mesa de juntas. Por eso, tras hablar de Trager, la figura de Jeremy Blair se vuelve inevitable. El siguiente nivel de monstruo, aquel que no necesita ensuciarse las manos porque ya controla todo el sistema. Efectivamente, el cabrón. Por él. Y la corporación de Murkoff es el vicepresidente ejecutivo del proyecto de desarrollo global en Murkoff. O sea, es un pez gordo. No el más gordo, pero es un CEO, es alguien de la compañía que es un alto cargo. Y eso que a veces me sale en el sistema, pero poco me mamo, Dios mío. Es un poco difícil, se desbloquea me lo tengo que pasar. Es un doctor, no es un doctor. O sea, este cabrón,
La verdad, lo tenía todo controlado. Lo valen, Con Mark. razón los experimentos nunca salían a la luz, no eran nunca descubiertos. O sea, es un pez gordo. No el más gordo, pero con suficiente peso como para tomar decisiones bastante serias. De esas que pueden afectar de forma masiva con solo chasquear los dedos. Usa ese poder para silenciar escándalos, aprobar experimentos inhumanos y decidir qué versiones de la verdad llegan al público. Blair ejerce un sadismo institucional, planifica a largo plazo, manipula a empleados y financiará lo que tenga que financiar para obtener más ganancias económicas para Murkoff. Su fachada impecable de ejecutivo modelo oculta a un psicópata, que como recordarán no es un diagnóstico tal cual, no existe en el DSM, pero sí es un patrón que existe en el trastorno antisocial de la personalidad que ya hablé en este canal hasta por los codos. Está claro que casi cualquier interno de este hospital puede ponerle fin a su rachita de decisiones pendejas, y a lo mejor hay que verlo bien mamadora, probablemente lo seré, pero creo que es el más peligroso justamente porque a simple vista no vas a notarlo, no te vas a imaginar el montón de crímenes, de sangre, de vidas destruidas que tiene en los hombros este señor. Si tú miras a cualquiera de las variantes, vas a decir, ah, no mames, me largo a la verga. Pero si lo ves a él, probablemente no vas a pensar eso. Pero debemos recordar que todos estos tipos de acá son sus víctimas. Sí, y no voy a suya. justificar para nada todas las monstruosidades que las variantes del juego han hecho. Para nada. Pero recordemos que todos pasan por periodos muy fuertes de psicosis que han sido amplificadas por los experimentos que se llevan ahí. Pero ninguno de ellos quiso participar en esto. Fueron obligados, incluso traicionados, como en el caso de Trager, que era amigo directo de Blair. Y sí, seguramente su conducta antisocial fue incrementando con el tiempo, por estar tanto en un ambiente completamente sin escrúpulos que reforzaba esto, y aparte los mismos experimentos. Seguramente a él también le afectó, aunque fuese un poco. Pero ¿cuántas cosas tuvieron que pasar para que él llegase a donde está? Para que sin pensarlo aceptara tomar tantas decisiones directamente afectando a la humanidad con tal de obtener sus sucios billetes. Y peor aún, los que están detrás de él, moviendo los hilitos. Porque recordemos que este man es otra marioneta de algo peor. Y aquí se confirma mucho el monólogo que nos da Trager en ese tráiler para el Xbox One. Cuando sepas lo que pasó en Mount Massive, te darás cuenta que hay mucho más que te falta por saber. Es una verdad asquerosa, aterradora. Este es un juego, pero en el fondo sabemos que cosas como estas ya pasaron más o menos. Hay eventos históricos que nos recuerdan lo horribles que podemos ser los humanos. Muy horrible. Hay otro experimento que sigue el mismo planteamiento de manipulación mental y control institucional. ¿En serio? En mi video de Manhunt 2 exploramos cómo los límites de la mente pueden romperse cuando hay intereses más grandes en juego. Nos vemos allá. Vale, y aquí termina porque me imagino que en Outlast 2 puede ser el que alguien, de verdad que este parece un SEO corporativo, pero hay alguien más detrás, ¿no? Porque seguro que hay en Outlast 2 o el entremedio o el DLC, porque el protagonista al final no sobrevive. Quien sobrevive es otra víctima que el protagonista creo que llega a salvar antes de que se quede ahí dentro atrapado. Algo así, que es en un DLC luego. Y no sé si explica el DLC. El trasfondo de un villano, grupo de villanos. A ver, me gusta mucho este análisis psicológico. Es un buen vídeo, está muy bien hecho. Y la verdad es que da muy mal rollo saber mucho más de los personajes a los que nos enfrentamos. Pero sigo diciendo que como videojuego a mí no me ha gustado mucho. Que sí, que vale, que soy una persona que no se sabe defender, vale, me escondo y tal, lo puedo entender. Pero no me causa ningún trauma ni terror. Lo que veo es un montón de psicópatas que, bueno, que quieren matarme y ya está. O sea, me pierde el terror con el tiempo.